Nuestra reunión, ¿cierto?, de este día es karma, los 5 factores de la acción. En el Bhagavad Gita, ¿cierto? Para todos aquellos que tal vez no tienen mucha información de lo que es el Bhagavad Gita, quiero hacerles saber que el Bhagavad Gita es uno de los libros a nivel de temas espirituales más profundo e importante, digamos, de la cultura de la India, ¿cierto? Antiguamente, antes, la cultura de la India se le conocía como la cultura védica, ¿no? Que era básicamente aquella cultura que dependía del conocimiento que provenía de los Vedas, ¿no? Para todos aquellos, los Vedas, básicamente Veda quiere decir conocimiento, sabiduría. Entonces, este conocimiento se le daba la categoría de que era conocimiento descendente, conocimiento que venía de Dios, ¿no? A esto ellos pues lo llaman Sakda Brahman, ¿no? Sakda es sonido y Brahman se refiere como ese sonido trascendental. No son las palabras directamente de Dios, dando los, digamos, medios, dando las pautas de cómo cada uno de nosotros debemos vivir, ¿cierto? Cómo debemos compartir, digámoslo así, ¿no? En este proceso de lo que es la vida, ¿no? Entonces, estos escritos muy antiguos, ¿cierto? Los Vedas, pues no solamente hablaban de temas espirituales, sino también hablaban sobre temas sociales, tenía que ver también con el ámbito, por ejemplo, de la administración, del comercio, de la agricultura, de la medicina, en fin, estaba todo el compendio de sabiduría que necesitamos para vivir, ¿cierto? Sanarnos y también evolucionar espiritualmente. En esa etapa de lo que era el desarrollo espiritual, entonces era o es donde entra el conocimiento del Bhagavad Gita, ¿no? El Bhagavad Gita o la canción del Señor, ¿no? Bhagavan es Dios, ¿no? Aquel que posee todas las opulencias. Y Gita quiere decir canto. Entonces es básicamente Dios, digamos que no habla, sino que canta, ¿cierto? Sale de su boca ese conocimiento, ¿no? Que es tan, tan dulce, tan bello. Y pues tiene una finalidad, ¿no? La finalidad, básicamente, como podemos ver ya estudiando el Bhagavad Gita, es la de ayudarnos a todos nosotros, ¿no? Porque es conocimiento que es atemporal, ¿no? O sea, es conocimiento que no está dirigido digamos, a un lugar en particular, ¿cierto? A una persona en particular, no. Es un conocimiento que está dado para todas las sociedades del mundo y no tiene que ver con, digamos, designaciones religiosas, ni culturales, ni temporales, ¿no? O sea, a nivel, digamos, de tiempo, ya que el Gita se habló hace 5.000 años, pero aún así su conocimiento, el conocimiento que expresa, ¿no? O que se presenta en este sagrado libro, pues es un conocimiento fresco y básicamente es idóneo para todos nosotros, ¿no? Entonces, el Gita básicamente es una lectura, ¿cierto? Una conversación que se da en un sagrado lugar que se llama Kurukshetra, un campo de batalla, básicamente, donde un Arjuna, ¿cierto? Un representante, digámoslo, de cada uno de nosotros, que se conoce como Arjuna, está en un estado de confusión, ¿no? Entonces, ¿quién no se siente confundido, no? En este mundo, la confusión es una de las cosas más comunes, ¿no? Nacemos en cierta forma confundidos, ¿no? No sabemos exactamente en dónde estamos, qué hacemos, ¿no? Sino que gradualmente vamos aprendiendo, ¿cierto? Aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a expresarnos, después entonces se nos va dando diferentes tipos de conocimiento que vamos tomando para nuestro desarrollo personal, ¿cierto? Para nuestra vida, pero desafortunadamente estamos en una sociedad donde, digamos, se nos da una parte que es el conocimiento material, pero no se, digamos, se obvia la parte que también es importante, ¿cierto?, del conocimiento espiritual, ¿no? Básicamente tenemos que tener una armonía entre estos dos conocimientos, ¿cierto? Conocimiento material nos ayuda a mantener nuestro cuerpo, ¿cierto?, sano, fuerte, poder tener una vida digna, etcétera, ¿no? Poder trabajar, tener
lo suficiente para poder estar y vivir de una forma digna, pero también se necesita la otra parte, ¿no? Porque si solamente tenemos una parte, entonces pues es natural que estemos en un estado de confusión, ¿no? Ese estado de confusión llega porque uno considera que a través de ese conocimiento, a través de ese camino, que es básicamente el camino, digamos, de la educación material, entonces uno va a obtener la felicidad, ¿no? Entonces se pone metas, las cuales considera que al lograrlas, pues le va a dar ese estado de plenitud, de felicidad, de satisfacción. El problema es que cuando las logras, pues sigue habiendo ese huequito ahí adentro que ese vacío, digámoslo así, ese algo que necesitamos, pero que no lo podemos afrontar debido a que no se nos está dando esa otra parte. Entonces, el conocimiento espiritual, que es básicamente lo que Krishna está haciendo en este momento con Arjuna, ¿cierto? De verlo confundido, de verlo deseoso de huir del campo de batalla, ¿cierto? En fin, él le dice, bueno, tú estás expresándote de una forma muy docta, ¿no? Porque en realidad Arjuna presentaba como razones ¿cómo podemos decir? Que eran razones justas de su deseo de no luchar, ¿no? Él hablaba sobre la moralidad, sobre digamos, la protección, digámoslo así, socialmente de la mujer, de los principios religiosos, ¿no? Él da toda u- razones para las cuales no luchar, irse de ahí, ¿no? Matar a esas personas, él consideraba, ¿no? Porque como él era un guerrero y iba a haber una guerra, su deber básicamente era la de luchar y en esa lucha, pues lógicamente la muerte, ¿no? Ya sea de un bando o del otro, se iba a manifestar. Entonces él no estaba de acuerdo en nada de esto. Pero entonces ahí es donde Krishna entra, ¿no? Donde ese Sakda Brahman, ese conocimiento, ese sonido trascendental, llega a los oídos de Arjun y a través de él básicamente se vuelve como el recipiente para toda la humanidad, ¿no? Todos nosotros tenemos a veces esa misma situación, ¿no? Estamos en un momento en que estamos, hasta tenemos argumentos sólidos, ¿no? De no seguir adelante, ¿cierto? A veces ni los tenemos, ¿cierto? Estamos en total ignorancia y estamos sufriendo amargamente, ¿cierto? Y es debido a que falta esa parte, ¿no? Entonces la parte, digamos así, como espiritual, hace que se armonice, ¿no? Cuando esa parte espiritual está en nuestras vidas, armoniza automáticamente pues la existencia y pues podemos experimentar lo que llamamos felicidad, ¿no? O paz, ¿no? Porque la paz a veces es uno de los, ¿cómo podemos decir? De los resultados concomitantes de lo que es felicidad, ¿no? Sentirse en paz es extremadamente agradable, ¿no? Uno poderse sentar, relajar y sentir de que hay quietud dentro de ti es algo inimaginable, ¿no? Es algo muy valorable. Entonces, básicamente, en este Gita, el Señor le habla acerca de esos temas espirituales, ¿no? Y entonces, hoy día vamos a hablar acerca de un factor importante que es el karma, ¿no? El Bhagavad Gita trata de 5 puntos importantes. El Señor le habla de 5 puntos importantes. El primero le habla sobre la naturaleza del ser, el alma, ¿no? Ese es el primer factor. Él le habla que más allá del cuerpo existe el ser que mora en el cuerpo, el Kshetragya o el conocedor del cuerpo, y que él, pues, tiene una naturaleza totalmente contraria al cuerpo, es totalmente espiritual, ¿no? El cuerpo, pues, tiene una naturaleza perenne, ¿cierto? Él nace, crece, se reproduce y muere, pero en el caso del ser que mora dentro del cuerpo, pues no, él es completamente diferente, ¿cierto? Entonces, esa es una de las características que tiene o de diferencia entre el cuerpo y el ser que muere en el cuerpo. Entonces él profundiza en este punto, ¿no? Después nos habla también de la naturaleza de él mismo, de Dios, quién es él, ¿no? Cómo él se comporta, cómo son sus energías, ¿no? Y cuando él habla de sus energías, pues entonces habla sobre Prakriti, que es la naturaleza misma, y habla sobre esa naturaleza espiritual y material también. Nos habla del tiempo también, de cómo él funciona y cómo a través de él básicamente se vuelve como ¿cómo se puede decir? Como el teatro, ¿no? Donde nosotros nos desplazamos, ¿no?
y ejecutamos nuestras acciones, que es donde viene el karma, ¿no? Esta palabra karma es una palabra como muy común, ¿cierto? Hoy en día, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, uy, qué karma, ¿cierto? Ya hay términos así. O también hay términos, o se utiliza, digamos, como también como para definir, ¿no? Se podría decir, eh, estados, digámoslo así, digamos, donde nosotros, pues, básicamente, ah, perdón, un segundito aquí. Aquí está. Ujú. A ver, permítame. Aquí está. Es que estoy haciendo dos funciones. Ya está. Perfecto. Perfecto. Listo. Ya está. Entonces, volviendo al tema de la acción, del karma mismo, como dije, pues es una palabra que es muy común, ¿cierto? Pero entonces, karma, en una definición, digamos así, muy simple, se podría decir que es la ley de acción y reacción, ¿cierto? Se da el ejemplo que es como cuando coges una pelotita y la lanzas contra la pared, ¡pa! ¿No? Con esa misma fuerza que tú lanzas la pelota, ella al rebotar en la pared, ¿cierto? Regresa a ti, ¿no? Entonces, básicamente, si tú ejecutas acciones que son benéficas, buenas, loables, ¿no? Que son dirigidas a tu, digamos, crecimiento, etcétera, bueno, todo lo que tiene que ver con lo bueno, naturalmente esa reacción hacia ti va a ser buena. Pero si ejecutas acciones que son completamente, digamos, no buenas, ¿no? A veces hasta abominables, entonces lógicamente la reacción que viene es negativa, ¿cierto? Entonces haces acciones positivas, obtienes reacciones positivas, haces acciones negativas, obtienes reacciones negativas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un punto muy interesante, ¿cierto? De que realmente no es que se nos castigue, ¿cierto? No es que uno esté, como se dice, como que dice, uy, sí, yo hice esto y estoy recibiendo un castigo. No, si lo vemos en estos términos, básicamente lo que estás haciendo es que tú mismo estás creando tu futuro, ¿no? Y es muy simple, ¿no? Muy simple de ver. Por ejemplo, si alguien estudia, se prepara, ¿cierto? Está ejecutando acciones, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Bueno, de que más adelante va a tener un título, va a tener esto, va a poder trabajar, etcétera. Pero si alguien no se esfuerza, digámoslo así, en su juventud y simplemente se vuelve vago, tiene malas influencias, etcétera, pues el resultado posterior va a ser negativo. O sea, lo podemos ver en esos ejemplos y en realidad en cualquier y hasta simple, digamos, movimiento que ejecutamos, dependiendo, digamos, como la razón o el por qué se hace, pues entonces hay una reacción a esto de una forma negativa o positiva. Entonces, esto lo podemos ver, esto es algo tangible. Esto no es solamente de la tradición de la India, ¿cierto? De los Vedas, etcétera, sino que es una ley universal que afecta a cristianos, a hindúes, a musulmanes, a budistas, ¿no? Que afecta a latinos, ¿cierto? Que afecta a norteamericanos, que afecta a europeos, que afecta a asiáticos, o sea, seas de religión que seas, seas del lugar que seas, seas del lenguaje que hables, no importa, ¿cómo se llama? Leyes universales, ¿no? Entonces esta ley es sumamente importante. Ahora bien, ¿quién controla? ¿Cómo se controla esto? El Señor nos enseña que básicamente Él, ¿cierto? Es quien controla esta ley del karma, ¿no? ¿Por qué razón? Porque para que esta ley del karma o esta acción del karma se lleve a cabo, pues entonces hay cinco, digamos, pautas, ¿no? O ¿cómo se dice? Movimientos en esa secuencia, ¿no? Así como cuando cogemos la pelota, movemos el brazo, la lanzamos, ¿cierto? Esta choca contra la pared, regresa, ¿no? Hay toda una secuencia, ¿cierto? Podríamos decir que es un algoritmo, creo que le llaman a esto, ¿no? Que es el hecho de que existe todo un proceso, ¿cierto? Muy, ¿cómo se dice? Detallado de un movimiento, ¿cierto? Entonces el karma también encierra cinco factores importantes, ¿no? Para que el karma o la ley de acción y reacción se lleve a cabo, pues necesita estos cinco factores. Entonces, en el Bhagavad Gita, ¿cierto? En el capítulo
a 18, ¿no? Bueno, eso también no lo mencioné. El Bhagavad Gita pues tiene 18 capítulos, ¿no? Este es el último capítulo y en este capítulo, en el capítulo 18, en el texto 13, el Señor le dice a Arjuna lo siguiente, dice, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, según el Vedanta, ¿no? El Vedanta quiere decir el conocimiento védico, ¿no? La conclusión del conocimiento. Hay 5 factores que intervienen en el cumplimiento de toda acción. Ahora voy a informarte de ellos, ¿no? Esto, como dije, está en el Bhagavad Gita 18:13, ¿no? Entonces el Señor le está enseñando que no solamente es una cuestión, digamos, de que alguien lo dijo, ¿no? Pero es algo que está ahí. Y como dijimos, es una ley universal, pero también fuera de eso, ¿cierto? Se encuentra en todas las escrituras, ¿no? Un ejemplo tangible por ejemplo, en la tradición cristiana, ¿no? Es cuando el Señor está en el Monte de los Olivos y llegan los centinelas, ¿no? De romanos a llevárselo. Entonces Pedro, ¿cómo se llama? Él estando como en ese estado de querer proteger a su querido maestro, él levanta ¿cómo se llama esto? Ah, espada y le corta la oreja a uno de ellos, ¿no? Entonces el Señor hace su primer milagro ahí, retomando, ¿cierto? Y poniéndole la oreja al centinela. Y mientras él está diciendo eso, él dice ese famoso, como esa parte que dice que básicamente dice, a ver si recuerdo bien, dice, al que hierro mata, a hierro muere, ¿no? Básicamente, ¿no? Eso es como la esencia. El verso es un poco más complejo, ¿no? Discúlpeme que ahorita no lo recuerdo bien. Pero básicamente el Señor le dice a Pedro que no lo haga, porque a aquel que digamos que ataca con la espada también a base de eso muere, ¿no? O la ley de acción y reacción. Y hay muchos ejemplos así, no solamente en la tradición cristiana, ¿cierto? Pero en las tradiciones ya, digamos, otras tradiciones religiosas, siempre está ese factor, ¿no? O se nos da ese conocimiento. Entonces, acá en el Bhagavad Gita, en el capítulo 18, el texto 14, el Señor empieza diciendo, ¿no? Este es el verso en sánscrito. El sánscrito es uno de los idiomas, digamos, o letras ya muertas, se podría decir, ¿no? Que antiguamente, ¿no? Sobre todo en la India y en otros lugares donde habitaban lo que llamaban los arios, ¿cierto? Que eso dicen que estaban desde las estepas rusas hasta abajo, ¿cierto? Básicamente era el idioma, digámoslo así, ¿no? El dialecto, bueno, era un idioma, ¿no? Básicamente porque se expandía por diferentes países, básicamente, que era el sánscrito, ¿no? De hecho, los estudiosos de las lenguas, ¿no? De los lenguajes, ellos nos hacen saber que los idiomas romances, ¿no? Que son, por ejemplo, el italiano, el español, el inglés, el alemán, etcétera, todos ellos su base es el sánscrito. Por eso san significa madre y crito lengua, o es la madre lengua, básicamente, ¿no? Hay palabras, por ejemplo, en sánscrito que en español es lo mismo, santo, por ejemplo, significan exactamente lo mismo, ¿no? Hablando acerca de la santidad de alguien, ¿cierto? Entonces, bueno, el que ven ustedes acá en esta primera, digamos, esta segunda presentación bonita, ¿cierto? Donde aparece el Señor Krishna mostrando este lugar muy bello que este se llama Brindavan Dham. Este es como una representación, digamos, en esta pintura de lo que sería el paraíso o el cielo espiritual según las descripciones de la cultura de la India, ¿no? Entonces, así como hay descripciones en la cultura cristiana, ¿cierto? De lo que es el paraíso, ¿no? Y este lugar, ¿no? El bosque del Edén, ¿cierto? Perdón, el jardín del Edén. Entonces, asimismo, también hay tradiciones, ¿no? En la India donde podemos ver cómo ellos describen, ¿no? Es un lugar muy bello, trascendental, ¿no? Donde está, acá podemos ver a Krishna y a Radha mostrando, básicamente, Krishna está mostrando este lugar, digamos, trascendental a ella. Entonces, dice así el verso. Adistananta karta karanancha pritam vidam vividacha pritanchesta daivanchaiva trapanchamam. Pancha quiere decir 5. Entonces, Panchaman se refiere a esos 5 factores. Entonces, aquí estamos describiendo los 5 factores. Por favor,
aquellos que quieran anotarlo lo pueden hacer, ¿cierto? Porque es muy importante esto. Dice que la pluma es el mejor medio de recordar, ¿no? ¿Cómo se dice? Ayuda mucho a la mente, ¿no? Entonces, bueno, el primer lugar, Adistanan, dice, el lugar de la acción. El lugar de la acción se define acá como el cuerpo, porque es el lugar donde se ejecuta la acción. Es de la fuente, digámoslo así, la acción. Por ejemplo, comer, ¿no? Entonces, es una acción, ¿no? Y empieza en mi cuerpo, ¿cierto? Yo lo alimento y es una acción. Ver, descansar, oler, como escuchar, etcétera, ¿no? Es la acción, ¿no? Que se lleva a cabo. ¿Qué es lo que estamos viendo, escuchando eso? Pues es hay innumerables ramificaciones de esas acciones, ¿no? Pero todo empieza con el cuerpo. Entonces, el primer factor es adistanan, ¿no? Que es el cuerpo. Ah, ejecutador, perdón. El ejecutador sería la segunda acción que es carta. ¿Quién es el ejecutador, no? Como dijimos, o como pues estaba mencionando al principio, el Señor le empieza a hablar a Arjun de que, óyeme, Arjun, tú no solamente eres un cuerpo, ¿no? Hay algo más. Hay algo que mora dentro de ese cuerpo. Hay algo que le da vida a ese cuerpo. Hay algo que le permite a ese cuerpo hablar, disfrutar, ser feliz, vivir las tragedias, sufrir, ¿no? Sentir dolor, sentir felicidad, ¿no? En fin, todas las diferentes, digamos, como mezclas de lo que es la felicidad y la aflicción se manifiestan gracias a que dentro de ese cuerpo mora el yo, ¿no? O la entidad viviente, o el alma, ¿no? Por ejemplo, o espíritu, o tantas otras definiciones que se le pueden dar a ella, pero que básicamente el alma, ¿cierto? Quien seríamos nosotros, es la que ejecuta, digámoslo así, ¿no? El ejecutador, porque el cuerpo sin el alma no puede hacer nada, ¿no? Digamos que la acción se lleva en el cuerpo, pero el alma es la que permite esa, ¿cómo podemos decir? Comprensión. ¿Cómo se dice? Sentir, vivir, etcétera. Sigue, es el segundo factor, ¿no? Dice el tercer factor son los diversos sentidos, ¿no? Que son, como ustedes pueden ver, pues los ojos, la nariz, la boca, etcétera, ¿no? Que tienen las funciones de oír, ver, probar, hablar, etcétera. Y los sentidos, perdón, y los objetos de los sentidos, ese sería el cuarto factor. Están los sentidos, pero sin los objetos de los sentidos no tienen ninguna función. Y por último, dice la superalma o el alma. Ese es el factor primario de todo. Ni la más mínima brisa de hierba se mueve sin la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos acá? ¿Qué opinan ustedes? ¿No tienen alguna pregunta, cierto, acerca de estos puntos? Por favor, si gustan hablar, ¿cierto? Si gustan activar su micrófono, podemos hablar un poquito. Estamos tratando de generar, digamos, un poquito más de actividad entre todos nosotros, ¿cierto? Entonces, si tienen alguna pregunta, ¿no? Que les nazca o algún comentario que quieran hacer, algún aporte también, por favor, no se sientan cohibidos. Si de repente, pues, se sienten más cómodos haciéndolo a través del chat, entonces, por favor, los invito a que eh, nos escriban, ¿no? Ahí a este chat y así, ok. Virginia alzó la manita, por favor, sí, toma, activa tu micrófono para escucharte. La palanca. Mira, Sí. me confundí un poco. En el primer factor, habías comentado que es la naturaleza del ser, es el alma, y en el segundo sería el cuerpo o... No, al me- revés, al Ah, revés. Sí, el en el... primero es el cuerpo, Ok, el segundo es el alma. ok, Ajá. El tercero son los sentidos. ajá. Y El el cuarto, cuarto son los objetos de los sentidos. ok. Y el quinto factor, que es el principal de todos eso, es Dios, ¿no? Exacto, esa sería como la secuencia, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a hablar un poquito acerca de todos estos puntitos. Muchas gracias, Virginiano, por preguntar y también pues espero que todos estén, ¿cómo se dice? Se estén como también anotando un poquito estos puntos que son muy interesantes porque nos ayuda a tener una comprensión, digamos, más, digamos, profunda de
asunto de lo que es el karma, ¿cierto? Ya que el karma no solamente es una cuestión de cobrar deudas o, ¿no? Como dicen, ¿no? Hay reacciones karmáticas y todo esto, sino que también vemos cómo él funciona, ¿cierto? Porque básicamente eso es la idea, ¿no? Cómo el karma está funcionando, ¿no? Cómo él tiene, para que él se lleve a cabo, ¿no? Entonces se necesitan todos estos, ¿no? Entonces el primer factor, ¿no? Como dijimos, es Adistanan. Adistanan, que como podemos leer aquí, yo quisiera invitar a, a Zuli, si gustas, no sé si se ve bien aquí, entonces, para que leyeras esta primera parte, te Se ve agradezco mucho. perfecto. Ah, Se perfecto. ve perfecto. La palabra Adistanam, no sé si se pronuncia así, Pálata. Sí, sí, Sí. Adistanan. Ajá, Ok, perfecto, la sí. palabra Adistanan se refiere al cuerpo. Los videntes de la verdad han concluido que de lo no existente, el cuerpo material, no hay permanencia y de lo eterno, el alma, no hay cambio. Esto lo ha concluido del estudio de la naturaleza de ambos. Bhagavad Gita 2.16. Muchas gracias, Zuli, por Con todo gusto. leerla. Gracias. Entonces, este es un verso del capítulo 2 del Bhagavad Gita, donde, como dije al principio, pues entonces el Señor le empieza revelando este primer factor, que es el aspecto de que el alma, ¿cierto? Mora dentro del cuerpo y de que ella pues tiene una naturaleza como, por ejemplo, acá se dice, ¿no? Dice, bueno, acá empieza con el cuerpo, dice, el cuerpo material no hay permanencia, ¿no? Eso es como, digamos que, ¿cómo uno entiende, ¿cierto? O cómo uno puede empezar a discernir este asunto del alma, ¿no? Porque es algo que no, el alma no se puede ver, no se puede cortar, dice, no se, o sea, es antimaterial. Entonces uno puede decir, bueno, ¿yo cómo puedo tener una vivencia de lo que es el alma? ¿Cómo yo puedo tener como o afirmar en mi vida que existe el alma, ¿no? Yo puedo afirmar que existe el cuerpo, porque yo veo todos los síntomas del cuerpo, ¿cierto? Conozco mi cuerpo, sé cuando él está sufriendo los achaques, sé cuando está feliz, sé toda esta cuestión. Pero el alma, ¿cómo yo sé la presencia del alma? Entonces, la presencia del alma, así como por ejemplo, em, eh, la presencia, por ejemplo, del viento, ¿no? La presencia, sí, bueno, podemos ponerlo como un ejemplo, ¿cierto? Ya que el viento, pues, es un elemento que no es, ¿cómo se puede decir? O sea, su naturaleza es invisible en cierta forma, ¿no? Pero tiene síntomas. Entonces, acá se está hablando acerca de esos síntomas, ¿no? Así como, por ejemplo, el viento, podemos estar seguros de que hay viento porque él mueve los árboles, sentimos la presencia de él, ¿cierto? A través de que toca nuestro cuerpo, ¿cierto? Roza nuestros sentidos. Cuando está haciendo mucho calor y viene esa ventisca deliciosa, entonces uno descansa, pero no es algo que lo podemos ver como tal, ¿cierto? Vemos sus síntomas. Entonces, eso mismo sucede con el alma espiritual, ¿no? El alma podemos percibirla por medio de los síntomas. Entonces, aquí Krishna le empieza hablando a Arjuna acerca de esto, ¿no? Él le habla primero de que el cuerpo, una de las características más importantes es que no tiene permanencia, ¿no? Él, como ya dijimos, nace, crece, ¿no? Se desarrolla y posteriormente envejece y muere. Es el ciclo natural del cuerpo, ¿no? Ya que pues está hecho de la energía material, ¿no? Que ella tiene una naturaleza que es cambiante, ¿no? Entonces, esa es uno de los síntomas. Podemos ver que hay esto, ¿no? Y dice, y de lo eterno, el alma no hay cambio. Entonces, ¿cómo podemos vivir o cómo podemos decir, oh, sí, es verdad, no hay cambio? Es sencillo, ¿no? Porque ¿quién de ustedes siente que ha cambiado? O sea, uno siente que ha cambiado porque se ve el espejo, porque ve que los años están llegando, ¿cierto? Porque creció, porque tiene familia, ¿no? Pero internamente uno sigue siendo la misma persona. ¿No? Uno se sigue sintiendo igual que cuando era un jovencito o una jovencita, ¿cierto? Eso sigue estando ahí, ¿no? Nosotros tal vez evolucionamos emocionalmente, ¿cierto? Maduramos, etcétera, pero en esencia nosotros no sentimos ese cambio, ese cambio lo vemos externamente, pero internamente seguimos sintiendo que somos ese mismo ser, ¿no? Entonces,
ese es un síntoma, por ejemplo, ¿no? De que en esencia, entonces, yo soy diferente del cuerpo porque yo siento que no hay ese cambio, ¿no? Mm, Hay otros síntomas que también podemos ver, ¿no? Que es que cuando en el momento en que, digamos, llega la muerte, pues naturalmente el cuerpo deja las funciones, digámoslo así, ¿no? De hablar, de ver, de disfrutar, y entra a un estado totalmente inerte, ¿cierto? Entonces entramos en conciencia de que hay algo que no podemos percibir, ¿no? Pero es con ese algo con el cual teníamos esa relación cercana, ha partido, ¿no? Entonces hay muchos síntomas. Entonces aquí Krishna le empieza a hablar acerca de esto, ¿no? Entonces habla acerca, es interesante porque habla sobre los videntes, ¿no? Los videntes de la verdad, ¿no? Ya que el conocimiento tiene que ser algo más allá de simplemente algo, ¿cómo se puede decir? De simplemente información, tiene que ser una vivencia, ¿no? Algo que tú percibes, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere hacer Krishna en el Bhagavad Gita. Él quiere que Arjuna, su discípulo, ¿no? Que es el representante nuestro, pues llegue a él mismo como encontrar esa respuesta y así afrontar lo que pues le está sucediendo en ese momento, que es lo que tiene que afrontar, ¿no? Miguel Ángel dice, hola, hola Miguel Ángel, bienvenido a la reunión. Gusto en tenerte por acá, ¿no? Gusto en tenerlos a todos ustedes. Gracias en verdad por su amable participación. Entonces, este Adistanan ese es el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo tiene una naturaleza, ¿no? Pero sin ese cuerpo, porque entonces no es que vamos a negar la naturaleza del cuerpo y el valor que tiene el cuerpo. Sin ese cuerpo, nosotros pues no podemos interactuar en este plano material, ¿no? Entonces el cuerpo es necesario, ¿no? El cuerpo es como cuando tú vas a coger una olla caliente. No es que tú llegas y coges la olla así con tus manos, ¿no? ¿Qué sucede si coges la olla con tus manos, Te quema, ¿cierto? Sientes el dolor. Entonces tú necesitas un medio de protección que te permita entrar en contacto con eso y que no te afecte, ¿no? Entonces te pones guantes, ¿cierto? Te pones guantes de estos para poder coger la olla o coges un trapito, ¿cierto? Y no es que tú directamente entras en contacto, sino que por medio de eso puedes coger la olla y retirarla del fuego. Digamos que esa es la misma naturaleza del cuerpo. El alma en realidad por sí misma, debido a que ella no pertenece a este medio material, pues ella necesita también un medio para poder entrar en interacción con la materia, ¿no? Y es un cuerpo. Entonces es muy valioso también, ¿no? Acá no estamos hablando de negar, sino más bien de saber utilizar, de darle el mejor provecho a una mala ganga, ¿no? Hay un ejemplo así, ¿no? ¿Y por qué se habla de una mala ganga? Porque es que cuando tú tomas un cuerpo, pues naturalmente quedas bajo cuatro, podemos decir, cuatro limitaciones, ¿no? Entonces la primera es que caes en ilusión, ¿no? Esa es una de ellas, ¿no? Al tomar un cuerpo, naturalmente uno cae en ilusión porque sus sentidos o los sentidos del cuerpo son limitados. Entonces te puede llevar a conclusiones totalmente erróneas, percepciones erróneas, ¿cierto? Etcétera, ¿no? O solo poder ver una parte de lo que realmente es el entorno o la verdad. Entonces es natural caer en ilusión, ¿cierto? Los sentidos, pues, dice, sentidos imperfectos y estos permiten que uno caiga en ilusión, ¿no? La tendencia a engañar y ser engañado también y, bueno, a cometer errores, ¿no? Esos son cuatro factores que están presentes al tomar un cuerpo, ¿no? Entonces, a diferencia del cuerpo, pues, que es adistalán, que tiene esa naturaleza, ¿cierto? Ah, el alma es totalmente contraria. Entonces, Vicky, si gustas, por favor, podría leer esta parte. Te agradezco mucho. Sí, 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 está bien legible para ti. Sí, claro. Ok. Am, Carta el ejecutor. El alma que está dentro del cuerpo actúa para producir los resultados de la actividad y, en consecuencia, se la conoce como carta, la hacedora, que el alma es la conocedora y la hacedora es algo que se declara en el suti. Shruti. Su- su- Sru. Suti. Ajá. Es esa hidrasta sarta Ujú.
Prajna Upanishad. Eso también se confirma en el Vedanta Sutra, como con los versos Ye, Ye, Yeta Eva y Karta Sastaratavat. Nos vas a tener que dar un curso de... Sí, tenemos, mira que hemos desarrollado con Prabhu Ananda Maya, exacto, de pronunciación, ¿no? Que es muy importante. Les voy a mandar el texto, ¿no? Porque es sobre esto, ¿no? Sobre cómo pronunciar. No se preocupen, es una cuestión de practicar, ¿no? Y gradualmente uno lo puede hacer. Pero entonces, mira, aquí sigue, creo, ¿cierto? Por favor, si gustas seguir leyendo. Ok, Tranquila, si quieres, evita la parte del sánscrito y claro. simplemente lee la parte, ¿no? Y después entonces aquí hablamos sobre eso. El alma individual es la conciencia misma, la que ve, la que toca, la que oye, la que huele y la que saborea. Es el pensador, el conocedor y el hacedor. Prajna Upanishad. Así el alma es carta, lo que hace siendo el segundo factor de la acción. Así es. Gracias, Virginia, por tu colaboración. Entonces, el cuerpo en sí, pues desafortunadamente, si él no tiene la presencia del ejecutador, no el que ejecuta, el que hace la acción, pues desafortunadamente él está en un estado inerte, ¿no? Que es lo que sucede, como ya estábamos hablando acerca de este punto, en el momento de la muerte, ¿no? Entonces, el alma es la que le da todas estas funciones, ¿no? Ella es la que toca, la que oye, la que huele, la que saborea, es la que piensa básicamente y es el conocedor y el hacedor, ¿no? De las acciones. Entonces, por esta razón, a ella se le llama carta, que quiere decir aquel que ejecuta, ¿no? O no sé si la palabra es correcta, hacedor, ¿no? Pero es aquel que ejecuta, ¿no? En su acción como tal, es el que ejecuta la acción, ¿no? Entonces está el cuerpo, que es el medio, digámoslo así, que es necesario para poder llevar esta acción a cabo, y está el alma, que es la que mora dentro del cuerpo y es la que ejecuta la acción, ¿cierto? Entonces todas estas son acciones, pero para que estas acciones se lleven a cabo, por ejemplo, tocar, oler, por ejemplo, saborear, etcétera, pues entonces necesitamos del tercer factor, ¿cierto? Que básicamente es definido acá con la palabra sánscrita Karanan, ¿no? Entonces, invito a Prabhu Ananda Maya, si gusta, por favor, usted leer esta parte. Muy agradecido. Ok. Eh, los sentidos son los instrumentos de la acción y por medio de ellos el alma actúa de diversas maneras. Por medio de los sentidos, el alma entra en contacto con los objetos de los sentidos. ¿Y es? Entonces, es necesario, ¿no? O sea, el alma puede ejecutar. Ella es la ejecutadora, es Karanan, ¿no? Pero necesita de los medios para ejecutar esto. Ella es la que habla, pero entonces necesita de una boca, ¿cierto? Ella es la que saborea, pero necesita una lengua. Ella es la que oye, pero necesita el sentido del audio, ¿no? Los oídos, ¿no? Ella es la que ve, pero necesita del medio, ¿no? De los ojos. Entonces los sentidos básicamente se vuelven esa conexión, ¿no? Entonces estamos hablando de que está el cuerpo, la entidad viviente que es la que ejecuta, y los sentidos que son básicamente los medios con los cuales la entidad viviente entra en esa reciprocidad de acción, ¿no? ¿Con qué? Con los objetos de los sentidos, ¿no? Entonces, ese es el cuarto factor que se le conoce como chesta, ¿no? Chesta son los objetos de los sentidos, ¿no? Entonces, podríamos definir, en realidad son miles y miles y miles y miles de objetos de los sentidos, ¿no? O sea, todo lo que nos rodea básicamente son objetos para los sentidos, ¿no? Em, los podemos entrar en contacto con ellos de diferentes formas, a través de verlos, a través de escucharlos, otros podemos saborearlos, olerlos, etcétera, ¿cierto? Y nos crean diferentes resultados, ¿no? Por ejemplo, entramos en un lugar donde no huele bien, ¿no?
Entonces, naturalmente hay un rechazo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, hay una sensación en cierta forma negativa, ¿cierto? Pero si estamos en un lugar donde huele delicioso, en un parque lleno de flores, etcétera, una brisa deliciosa, nuestros sentidos están en contacto con esos objetos de los sentidos y están creando un momento agradable para nosotros. Entonces, felicidad y aflicción se vuelve manifiesta a través de esta interacción, básicamente, ¿no? De los sentidos con los objetos de los sentidos, pero para esto, pues se necesita, lógicamente, del cuerpo, que es el que, digamos, el árbol, ¿no? Donde están los diferentes objetos de los sentidos, es la fuente, digámoslo así, de estos objetos, pero para que esto, pues, tenga esencia y pueda cobrar un sentido, pues se necesita de la entidad viviente, ¿no? Que mora en el cuerpo y que por medio de la conciencia le da un sentido a todo esto. Porque, por ejemplo, alguien puede fallecer, ¿cierto? Y usted puede, no sé, acercarle todo, ¿no? Darle riquezas, ¿no? Oh, mi querido amigo, ¿no? Falleciste, aquí te traigo el dinero que te debía. Un poco tarde, pero te lo traje, ¿no? Y bueno, él va a seguir igual, ¿no? Él no va a decir, oh, gracias, me siento feliz, al fin me pagaste. No, simplemente no hay una interacción porque ya el ser que mora dentro del cuerpo ya no está, ¿no? Entonces, disculpa, Virginia, ¿estás solicitando hablar un poquito? O esto fue de la vez pasada? Fue de la vez pasada, perdón, ahora lo Ah, quito. sí, no, está bien, no te preocupes. Entonces, bueno, entonces, nuevamente, Zuli, si gustas, por favor, aquí leer esta parte, te agradezco. Para todas y cada una de las acciones hay un esfuerzo diferente, esfuerzos o acciones que la entidad viviente hace a través de los sentidos del cuerpo que entran en contacto con los objetos de los sentidos. Las Ajá. muchas Ay, clases de perdón, disculpa. esfuerzos. Ay, No te Dios, preocupes. se me movió esto, es demasiado rápido. Acá, ya, ok, disculpa, ya. Las diferentes clases de esfuerzos, las muchas clases de esfuerzos. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces acá hay un verso sánscrito, ¿cierto? Que su traducción básicamente dice acá, si gustas, Zuli, aquí seguir leyendo esta parte. Pero todas las actividades de uno dependen de la voluntad de la superalma, quien se encuentra en el corazón como un amigo. El Señor Supremo es la supercausa. Yo me Ajá. encuentro en el corazón de todos y de mí proceden el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas. En verdad, yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas. Bhagavad Gita 15:15. Muchas gracias, Zuli. Entonces, aquí ya se habla sobre ese quinto factor, ¿no? Entonces, volvemos, ¿no? Está el cuerpo, está el ejecutor, ¿no? El que permite que las acciones se lleven a cabo, que es la entidad viviente. Hay un verso muy bonito en el Bhagavad Gita que dice, así como el sol lo ilumina todo mediante sus rayos, dice, asimismo, la entidad viviente que mora en el cuerpo lo ilumina todo mediante la conciencia. O sea que mientras la entidad viviente mora en el cuerpo, naturalmente sentimos, disfrutamos, ¿no? Somos felices, sufrimos, etcétera. Pero el momento en que la entidad viviente abandona el cuerpo, esa conciencia se va con ella, ¿no? Porque es su manifestación, como el sol, ¿no? Cuando el sol desaparece en el horizonte, pues entonces entra la noche, ¿no? El frío. Pero cuando él está presente, sus rayos lo iluminan todo y lo calientan y nutren, digámoslo así. Entonces la entidad viviente también, en el momento en que parte, pues ya el cuerpo deja de funcionar. Pero mientras ella está, es gracias a ella que entonces el cuerpo, quien tiene los medios para interactuar, ¿no? Los sentidos, pues entra en contacto con todo lo que le ofrece el mundo, básicamente, ¿cierto? Entonces todo esto, pues hasta ahí está interesante, ¿cierto? Pero entonces aquí el Señor nos hace saber que para que todo eso se lleve a cabo, ¿cierto? En última instancia, tiene que haber un factor, el factor más primordial, el factor que sin él no se puede llevar a cabo absolutamente nada, y es Dios, ¿no? Que acá se define, ¿no? Con la palabra Daivan, ¿no? Daivan se refiere a ese ser divino, ¿cierto?
a quien es básicamente el que da como el veredicto, el visto bueno al final de cualquier acción. Como dijimos, ni la más mínima brisa de hierba se mueve sin la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, esto es muy resaltante, ¿cierto? Porque en este verso que tú, el último que leíste acá, ¿no? Como resalta esa parte, ¿no? Dice, Sarvasya Chahan Hridisani Visto Mata Smritir Gyanana Pohanancham. Esa es la parte, digamos, que define esto. El Señor está como haciéndonos saber, ¿no? Smritir Gyana Apohanan. Dice que Sarvasya Chahan, Sarva quiere decir miles. No dice, yo estoy en el Chaján, dice Sarvasya Chaján Hridi. Hridi es corazón. Entonces dice, yo estoy en el corazón de todas las entidades vivientes, ¿no? De todo lo que tiene vida, el Señor está presente ahí, ¿no? Y entonces Él nos dice, ¿no? Que de Él, debido a que Él mora en el corazón de todos, Él es la causa última, ¿no? La que permite todo este, digamos, proceso de lo que es el recuerdo, el conocimiento y el olvido, ¿no? El Señor es el que permite que nosotros recordemos, es el Señor quien nos da el conocimiento y también es el Señor quien nos permite olvidar, ¿no? A veces uno dice, bueno, y olvidar como que, ¿cuál es el beneficio de olvidar? Pues es un beneficio muy grande, porque básicamente, si la entidad viviente no olvida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede básicamente? Pues entonces ella tiene un serio problema, ¿no? Que es tener que recordar sus miles y miles de vidas, ¿no? Donde ha tenido las diferentes funciones, las diferentes relaciones, el sufrimiento, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, este estado, digámoslo así, de olvido, ayuda a la entidad viviente a poder ser feliz, ¿no? Hay un libro muy lindo, les voy a compartir ese libro, se los voy a dejar en el grupo, a ver, ¿cómo hacemos? Bueno, voy a tratar de dejarlo en el grupo de eventos, ¿será así? Yo creo, ¿cierto? Lo puedo dejar ahí. Se llama Intriga en el Palacio, se llama así, ¿no? Eso parece como un título de novela, pero en realidad, ¿cierto? Se habla, básicamente todo empieza, aquí les voy a dar una sinopsis del libro, ¿no? Es un extracto del Srimad Bhagavatam, pero es muy, muy interesante, es uno de los libros de Srila Prabhupada. Entonces, en este libro, básicamente se habla sobre un rey, el rey Chitraketu. Él era un monarca muy feliz, muy opulento, él tenía un gran reino y pues bajo su, ¿cómo se puede decir? Bajo su reino, además de estar pues ¿cómo se dice? Su pueblo, etcétera, ¿no? Sus ciudadanos, él también tenía muchas esposas, ¿no? Realmente dice que tenía una cantidad muy grande de esposas, pero había un pequeño problema, ¿no? Que todas eran estériles y muy seguramente él también. El asunto es, ¿cierto? De que no le podían dar un hijo, ¿no? Entonces él, imagínense, ¿no? Los monarcas siempre, pues ellos están pensando, ¿no? Necesito mi hijo para que él sea el sucesor, ¿no? Básicamente de mi reino. Y él estaba como en esta frustración de que tenía todo, pero no podía tener un hijo. Así que una vez él tuvo la buena fortuna de que a su reino llegó un gran santo, ¿no? Que es Narada Muni, una gran alma, y él le expuso su sufrimiento, ¿no? Lo que le aquejaba. Y entonces él le dijo, bueno, yo puedo hacer algo para eso, yo puedo ayudarte, pero entonces quiero que sepas que lo que te estoy ofreciendo va a ser tanto tu felicidad como tu aflicción, ¿no? Entonces él dijo, no importa, el asunto es que yo, pues si tú me puedes dar un hijo, ¿cierto? Hacer que mis esposas, ¿no? O una de ellas tenga un hijo, pues magnífico. Y así sucedió, se hizo una gran ceremonia, un gran, ¿cómo podemos decir? Un ritual, y una de sus esposas quedó embarazada, ¿no? Entonces ahí es donde entra todo este asunto de la intriga en el palacio, porque parece ser que debido a esto, ¿no? Una de sus esposas, o bueno, las otras esposas, al ver que la única tenía un niño y que ella no tenían, y que el rey había como centrado toda su atención en ella, empezaron a sentir celos, ¿no? Muchos celos, hubo mucha discordia, y la cuestión llegó a tal punto de que ellas envenenaron al niño, ¿no? Y el niño murió. Entonces, claro, lógicamente cuando el rey se ve como expuesto a esto, él sufre mucho. Él no puede como entender por qué tengo que sufrir esto, por qué tengo que vivir esta situación. Bueno, gracias a la fortuna divina, su maestro nuevamente entra en escena
y con su petición, básicamente, él le pide al niño, ¿no? Así como el Señor Jesús llama a Lázaro, ¿cierto? Pues este Narada Muni llama a este niño y le dice, por favor, vuelve a la vida, ¿no? Aquí están tus padres y tu madre sufriendo. Entonces, cuando el niño regresa, ya no regresa como un niño simple, sino como lo que es un alma, ¿no? Ya despierta, ¿no? O sea, ese estado de no conocimiento, si de olvido, se le quita y él puede recordar, ¿no? Esto se llaman, eso se llama Yotir Smaran, Yotir Smaranan. Smaran es recordar, Yotir es luz. Entonces, esos ejemplos hay, ¿no? Hay un, no recuerdo ahorita el nombre, si ustedes lo recuerdan, sí, porque me imagino pues que han tocado estos temas de la reencarnación. Hay un doctor, ¿no? Que se dedicó por muchos años de recopilar muchos ejemplos a nivel mundial de esta situación, ¿no? De lo que son los casos de reencarnación de niños recordando sus vidas anteriores, etcétera, ¿no? Y entonces hay mucha información, mucho conocimiento que respalda, ¿no? De una forma científica este punto, ¿no? Hace poco yo estaba viendo un videito donde un niño sale tocando un piano, un bebé prácticamente, ¿no? Y dice, bueno, estos son dice, ¿quieres ver los síntomas de la reencarnación? De alguien que recuerda su vida anterior y es impresionante, ¿no? Voy a ver si lo encuentro y se los comparto, ¿no? Porque el niño básicamente está tocando, ¿no? Un bebecito. No, nadie le ha enseñado, simplemente él está tocando porque tiene esos recuerdos. Entonces, yo tiene Smarana quiere decir eso, ¿no? Que él recuerda, él tiene luz, él tiene visión y recuerda su vida anterior. Entonces el niño despertó así, ya no era un niño, era un alma. Y la primera pregunta que le hace a su padre, perdón, a Narada Muni, el maestro le dice, ¿cuál de mis padres y madres te refieres? Le dice él. Eso es lo primero que él le pregunta, ¿no? ¿No? Porque bueno, él estaba recordando que no solo tuvo estos de acá, sino ha tenido muchos más y así nos sucede a todos. Entonces, en realidad son como los beneficios, digámoslo así, y que esto lo controla básicamente Dios, ¿no? Dios controla esto, ¿no? Él recuerda, él controla el conocimiento, el recuerdo y el olvido, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve esto? ¿Cómo nos beneficia entender esta secuencia de la acción? Nos beneficia porque entonces podemos liberarnos de la carga de pensar de que en nuestras manos está, ¿cómo se puede decir? El resultado, ¿no? No está en nuestras manos, ¿no? El resultado siempre está en las manos de Dios. Tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, dice el Señor, pero no al fruto de la acción, ¿no? Y es debido a eso, a que está en las manos del Señor. Si Él decide o Él lo ve práctico, pues entonces Él permite que esa acción se lleve a cabo o no. Esto también nos puede llevar a pensar, bueno, y entonces todo lo que sucede en el mundo, bueno y malo, ¿el Señor lo permite? Y la respuesta es sí. El Señor permite porque todo es una secuencia de actos que naturalmente tienen que ser llevados a cabo, porque el karma, eso es lo interesante del karma, ¿no? El karma va generando diferentes, o sea, hay algo que se llama karma colectivo, básicamente, ¿cierto? Entonces, estas acciones van creando o van generando otro tipo de situaciones, ¿no? Que van llevando a algo en particular, así como una mala vida llevada, ¿cierto? Una vida donde uno no se cuida, donde uno no tiene amor propio, donde uno no, entonces lo lleva prácticamente al fracaso, ¿cierto? Final. Entonces, asimismo, las acciones, ¿cierto? Humanas, ¿no? Básicamente, pues van llevando a resultados que son concomitantemente negativos. Por eso también podemos ver que ¿cómo se dice? Afirmación que dice, Dios es bueno, ¿no? Es una realidad, ¿no? Dios es bueno porque en realidad todo lo que pasa en el mundo, lo bueno y lo malo en última instancia, es debido a las acciones, ¿no? ah, de la entidad viviente y básicamente es como el Señor pues al final permite que esto se lleve a cabo debido a que es el deseo también de la entidad viviente. Esa es otra cuestión. Hay como una cierta complacencia de parte del Señor en torno a lo que nosotros queremos, ¿no? Hay algo que conocemos como la conciencia, ¿cierto? Y ella está presente ahí en todos. Ella nos muestra cuando estamos haciendo buenos actos y cuando no. Entonces, al final, siempre sabemos, ¿no? Que estamos actuando mal y siempre sabemos que estamos actuando bien porque está ahí,
esa sensación de que lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, pero en última instancia uno decide hacer la acción, ¿no? Por eso en el Bhagavad Gita también hay un ejemplo muy bonito que es el ejemplo del árbol del cuerpo, ¿no? Se dice que el cuerpo es como un gran árbol que está lleno de frutos. Esos frutos a veces son dulces y a veces no están totalmente maduros y entonces son ácidos o amargos. Entonces a este árbol llegan dos pájaros. Un pájaro es la entidad viviente y el otro es Dios o el alma suprema que está acompañando. Entonces la entidad viviente está básicamente ensimismada, ¿cierto? Disfrutando de los frutos o comiendo los frutos del cuerpo. En algunos momentos ella, digamos que prueba los frutos dulces y en otro momento prueba los frutos amargos, ¿no? O simples. Y ella está así, totalmente entregada a esto, mientras que el otro pájaro simplemente la está observando, ¿no? Básicamente el Señor se vuelve un testigo, un observador. Por eso él también se llama Antaryani, ¿no? Ese es otro de los nombres de Dios. Antaryani quiere decir el testigo supremo. Entonces él está ahí básicamente observando cada acto y viendo cómo nosotros estamos disfrutando de los frutos del cuerpo, ¿no? Entonces esto es algo interesante. Pero entonces nos lleva a ese punto, ¿no? El punto de nosotros, primero no desistir, ¿cierto? No desistir porque tenemos derecho a ejecutar nuestro deber. Tenemos derecho a buscar la felicidad, ¿cierto? Tenemos derecho a, ¿cómo podemos decir? Sí, a lograr nuestras metas, ¿cierto? Pero entonces no debemos frustrarnos si, digamos que en el transcurso de tratar de lograr esto, pues se presentan esas barreras, ¿no? Que sentimos que son como grandes, así, paredes que no nos dejan seguir, porque en última instancia, pues simplemente es una cuestión de tal vez ese no es el camino, ¿no? Tal vez debemos coger por otro rumbo y seguir tratando, ¿no? Porque ese es ¿cómo podemos decir? Es el libre albedrío que tenemos, ¿no? Podemos ejecutar la acción, pero al final el fruto está en las manos de Dios, ¿no? En todo, desde la más mínima acción hasta lo más, ¿cómo podemos decir? Complejo, ¿no? Que sucede en nuestras vidas, está en la voluntad divina, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, si ustedes tienen preguntas hasta el momento, comentarios, por favor, no se frenen, no pueden hacerlo, ¿cierto? Tal vez también presentar sus argumentos, ¿no? Aquí estamos para debatir también. Entonces, porque es un tema muy interesante, ¿cierto? Es un tema muy interesante acerca de la ley de acción y reacción, el karma, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí, Virginia, si gustas, por favor, leer esta parte, ¿no? Te agradezco mucho. Tienes que activar tu micrófono. Está Perdón. apagado. Eh, Ok. Ay, no lo puedo abrir. El Señor Supremo está situado como Paramatma en el corazón de todo el mundo y todas las actividades tienen su comienzo en él. La entidad viviente olvida todo lo relativo a su vida pasada, pero tiene que actuar conforme lo indica el Señor Supremo, quien es testigo de todo su trabajo. En consecuencia, ella comienza su trabajo de conformidad con sus acciones pasadas. El conocimiento necesario se le provee y se le proporciona el recuerdo y además ella olvida lo que se refiere a su vida pasada. Así pues, el Señor no solo es omnipresente, Él también está localizado en el corazón de cada individuo. Él otorga los diferentes resultados fruitivos. Muchas gracias, Virginia. Entonces, bueno, aquí sí la Prabhupada nos ilumina acerca de este punto, ¿cierto? De que está bajo el control del Señor. Si gustas, Zuli, aquí leer esta parte, te agradezco. Ante estas circunstancias, aquel que actúa en el plano de conciencia de Krishna bajo la dirección del superalma que está situada en el corazón, naturalmente no está atado por ninguna actividad. Aquellos que están por completo en el plano de conciencia de Krishna no son en definitiva responsables de sus acciones.
Todo depende de la voluntad suprema, la superalma, la suprema personalidad de Dios. Muchas gracias, Zuli. Entonces, bueno, acá tenemos que definir, ¿no? No es que uno hace locuras y entonces así estoy está en las manos de Dios, ¿no? No, lógicamente que uno tiene que seguir el camino de la rectitud, de la moral y todas estas cosas. Pero básicamente, ¿cierto? Es que uno entiende de que como Dios es el que controla, entonces me entrego a Él, ¿no? Esto en términos sánscritos es como el estado, digamos, más, ¿cómo podemos decir? Perfecto de entrega a Dios, que es entregarse plenamente a Él, ¿no? Ahorita no tenía la palabra sánscrita, pero se me fue. Y entonces esta define esto, ¿no? De que básicamente es ese estado último donde uno acepta la voluntad del Señor, ¿cierto? Como tal, entendiendo de que al final de cuentas, ¿no? Pues todo lo que hace Dios es bueno en nuestra existencia, ¿cierto? O sea que básicamente a veces pensamos, no, pero ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que aquello? Si entendemos entonces de que al final es la voluntad de Dios y Él siendo un buen padre para todos nosotros, pues básicamente es una enseñanza, ¿no? No tenemos que llevarlo a verlo como un castigo, ¿no? Porque esa es la cuestión, ¿no? A veces pensamos de que es algo que no merecemos, ¿no? Y al final, no, o sea, la palabra merecer no necesariamente está implícitamente relacionada con el hecho de que te estén castigando, ¿no? Sino que mereces aprender, ¿no? También, ¿no? Mereces aprender a través de esta enseñanza que te está el Señor presentando en tu vida. Entonces, es básicamente cambiar ¿cómo se llama? Cambiar esa forma de ver las cosas, ¿cierto? Y aceptar, ¿no? Aceptar todo está bienvenido. Oh, Noel, qué bien. Gracias por estar aquí. Siempre muy agradecido por tu participación. Permíteme solo terminar aquí de expresar lo que quería decir. Entonces, yo lo que digo es que uno tiene que estar agradecido en última instancia, aceptar lo que viene como la voluntad de Dios, ¿no? Y hay un ejemplo muy bonito, pero después se los cuento. Primero le doy ¿cómo se llama la palabra a Noel? Por favor, activa tu micrófono para escucharte. Gracias. Buenas noches, Palaca. Buenas noches a todo el Buenas público. noches. De alguna forma, todos, incluyéndome, creo que siempre hemos tenido como que un concepto errado entonces de lo que es el karma. Porque normalmente cuando nosotros en nuestra plática habitual hacemos referencia al karma, lo hacemos con respecto a cosas negativas que nos ocurren. Es decir, normalmente asumimos que cuando algo malo pasa, es porque estamos pagando el karma, o por lo menos acá en mi país se usa Mm, mucho esta expresión, ¿no? Igual que lo he escuchado ujú. en otras latitudes. ¿Por qué sentir que el karma siempre es negativo? Si lo que justamente nos está presentando hoy, de alguna manera confluye en que las cosas positivas también son karma. Las cosas que logramos y obramos que traen felicidad a nosotros, a nuestro entorno, son karma. Y si al final la reacción de nuestra acción está en manos del Supremo, ¿por qué lo vemos como algo malo? Es como que una voz muy general, ¿no? Sentirlo así. Y cuando tú lo ves hasta en expresiones comunes, lo ves en el cine, lo ves en todos lados, pensar de que, bueno, Ujú. es que estoy pagando mi karma. Sí. Y lo que está presentando el Bhagavad Gita es otra cosa. Es que el karma no es sino la ley de acción y reacción, como bien tú lo dijiste al comienzo, ¿no? Que algunas acciones van a generar resultados que dependen de nuestro libre albedrío haber realizado la acción, pero que está en manos del Supremo cuál va a ser la reacción. ¿Es así? Sí, Noel, así es, así mismo como lo estás explicando es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que, bueno, ahorita estamos tratando lo que es la secuencia de la acción, ¿cierto? De cómo la acción empieza con estos 5 factores, ¿no? Empieza con el cuerpo, el hacedor o la entidad viviente, el alma que está dentro del cuerpo, los sentidos, los objetos de los sentidos y pues como parte primordial y última, Dios.
Pero entonces acá ya es hablar de los diferentes tipos de conceptos de lo que es el karma, ¿cierto? Como dijimos ya, es la ley de acción y reacción, entonces tanto buenas cosas como malas, y tú las definiste las malas, definiste las buenas y las acciones que están en relación con Dios, o de entender de qué es la voluntad divina. Entonces, mira, la primera, lo que son las acciones buenas, en el Bhagavad Gita, Krishna le enseña a Arjuna, le dice, eso es karma. La palabra karmas define todas las acciones que son buenas o son benéficas, ¿no? Que son piadosas. Eso es karma, ¿no? Las acciones que son negativas y que traen como consecuencia dolor, sufrimiento y todas estas cosas negativas se le llama bikarma, ¿no? Esa es la definición que el Señor da en el Bhagavad Gita, bikarma, ¿no? Que es como algo muy fuerte, ¿no? Bikarma. Y al entender de que todo está básicamente bajo el control divino, digámoslo así, ¿cierto? Y actuar de esa forma, uno esforzarse en su acción, ¿cierto? Pero con una conciencia de que el fruto lo da el Señor, a esto se le conoce como karma yoga o acción en conciencia de Dios. Y a este tipo de karma se le conoce como akarma o aquello que no genera una acción. ¿No? Esa es la definición que en el Bhagavad Gita encontramos. Entonces, es así como tú lo dijiste, ¿cierto? Y pues de esa misma forma el Señor le explica esta ciencia, digámoslo así, de que son las acciones buenas, las acciones malas y las acciones que no generan reacción, ¿no? Entonces a ese punto es que tenemos que llegar. Y por eso, digamos, el beneficio de entender de que las acciones, ¿cierto? Tienen esa secuencia y de que el factor primario y último es Dios, pues nos debe llevar a eso, a llegar como esa, ¿cómo podemos decir? A vivir con la conciencia de que está bien, yo tengo el derecho de desempeñar mi deber, de hacer mis acciones, pero desapegarme del fruto, porque el fruto lo da Dios, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nos está pidiendo el Señor que hagamos. Eso es lo que le está pidiendo a Arjuna que haga. Básicamente como que se desligue de toda esa cuestión que él considera que es se llama Ishvara Aham Bhogi, ¿no? Ishvara es controlador, Aham, yo soy el controlador, Aham Bhogi, ¿no? Yo soy el disfrutador, ¿no? Entonces él está pidiendo a Arjuna, deja de pensar en eso, que tú eres el controlador y el que disfrutas, ¿no? Porque realmente el que disfruta de todo, ¿cierto? Y el que lo controla todo soy yo. Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karana. En un escrito muy antiguo que se llama el Brahma Sanjita, ese primer verso de invocación, Brahma, el creador del universo, él cuando se dirige al Señor lo define de esa forma, dice Ishvara Parama Krishna. Así define a Dios, ¿no? Él le dice Ishvara, dice, tú eres el controlador supremo. Parama quiere decir supremo, porque hay muchos controladores, ¿no? Hay factores, digamos, como son en la, digamos, definición cósmica de los Vedas están los semidioses y quienes tienen diferentes funciones. Nosotros también tenemos hasta un grado de control. Podemos controlar ciertas cosas, pero después de ahí ya no podemos controlar. Pero siempre hay como un grado diferente de controlador. Pero él dice Ishvara Parama Krishna. Dice, tú eres el controlador supremo. Sachit Ananda Vigraha. Y tu naturaleza es de ser eterno, lleno de conocimiento y bienaventuranza. Sat es eterno, Chit lleno de conocimiento y Ananda bienaventuranza. Ishvara Paramakrishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda, ¿no? Adir es como la fuente, ¿no? Entonces tú eres la fuente de todo, ¿no? Sarva Karana Karana, y de ti emanan todas las causas, ¿no? Entonces esa es una definición muy linda sobre esto y básicamente, ¿cierto? Es entender que Él es de esa naturaleza, ¿no? Una naturaleza totalmente contraria a nosotros. Nosotros no controlamos absolutamente nada. Uno se pone a pensar, no, pero sí, yo controlo, yo puedo definir mi día. Pero ¿a cuánto no nos ha pasado que hacemos todo un plan y en el día pues las cosas van cambiando, ¿cierto? No llegó la persona, no nos trajeron el producto, no, algo pasa. Entonces realmente vemos que no tenemos un control absoluto de las cosas. Podemos hasta cierto grado, ¿no? Y ya después de esto queda en las manos del Señor. Entonces es vivir con esa conciencia. ¿Se imaginan uno poder vivir con esa conciencia, con ese estado
de entendimiento de que Dios realmente es el que controla todo al final de cuentas, ¿cierto? De que está en las manos de Él, ¿no? Y por lo tanto, pues yo simplemente aplaudo, ¿no? Es que recordé ahorita a Anthony de Mello, no sé si ustedes lo han leído, los invito a que lean a Anthony de Mello, él es un jesuita hindú, ¿no? Él ya falleció y él tiene varios libros, uno de esos se llama Sadhana, se llama, ¿no? Que sadhana quiere decir como, sadhana es como el sistema de, el sistema de, por ejemplo, para un religioso, el hecho de levantarse temprano, orar, etcétera, ¿no? Eso se le llama sadhana. Entonces, en este libro, perdón, no, estoy especulando, perdón. Eso está en El canto de la rana, se llama así el libro, de Anthony de Mello, ¿no? Porque él habla sobre estas historias. Entonces, lo que quería decir es que dice que el Señor estaba creando, él cuenta esa historia. Al principio, el Señor estaba creando toda la creación, ¿no? Estaba manifestando todo esto. Y a él se le acercaron tres ángeles, ¿no? El primer ángel le preguntó, le dijo, ¿te puedo ayudar, Señor? ¿No? Esa fue como su pregunta. El segundo vino y dijo, "Ay, Señor, ¿y cómo estás haciendo esto, no?" Pero dice que vino un tercero y cada vez que el Señor creaba algo, él simplemente aplaudía, ¿no? De repente el Señor creó las estrellas, entonces él simplemente, ¡oh, wow!, ¿no? Y el Señor creó el día y la noche y él aplaudía, ¿no? Entonces Anthony de Mellon define a estos tres tipos digamos, buscadores, ¿no? O que se acercan a Dios, ¿no? Entonces el primero básicamente es como aquel que es altruista, ¿no? La persona que trata de acercarse a Dios a través de eso, de ayudar, ¿no? De tratar de ser como, ¿no? Útil, ¿no? Haciendo caridad, etcétera, ¿no? Este es el primero, ¿no? Él ofrece ayuda al Señor. El segundo es el inquisitivo, ¿no? El que quiere saber cómo lo está haciendo, qué es lo que está haciendo, ¿no? Estamos en esa búsqueda, ¿no? Como entender, tratar de entender a Dios, ¿no? Yo quiero entenderlo. Yo quiero entender al Creador. Imagínense en eso, ¿no? Porque si yo no lo entiendo, entonces se me dificulta, ¿no? Es muy difícil. Pero ¿quién puede entenderlo? Arjuna, cuando al final ve la forma universal de Dios, él queda completamente confundido. El Señor le muestra la manifestación de cómo Él es tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Porque Él tiene su faceta hermosa también, ¿no? Pero también está la faceta terrible de Dios. Entonces, lograr entender eso no es fácil, ¿no? Ahora bien, está el que simplemente aplaude, ¿no? Y define ahí que ese es el trascendentalista, el que acepta, digamos, la voluntad básicamente del Señor y entiende que todo está bajo su control, ¿no? Entonces, él simplemente así, él puede ser feliz. Hay una historia muy bonita que define en los libros, en el Krishna Lila, que son los pasatiempos de Krishna. Sus amiguitos, los pastorcitos de vacas, en una ocasión estuvieron en un serio peligro, ¿no? O sea, mientras ellos estaban pastoreando las vacas, uno de los demonios más terribles, ¿no? Que estaba tratando de matar a Krishna, se llama Agasura, había tomado la forma, si no estoy mal, Prabhu Anandamaya, ¿no? Si estoy bien con el nombre de Agasura, había tomado la forma de una serpiente gigantesca que había abierto sus fauces, Correcto. su boca. Sí, gracias. Había abierto su boca, ¿no? Y básicamente estaba esperando a tragarse a todos ellos, ¿no? Todos los niños que estaban haciendo veían a esa gran boca que dice que la parte de abajo tocaba el suelo y la parte de arriba tocaba las nubes. Entonces parecía una gran caverna, ¿no? Entonces los niños, siendo niños, pues se aventuraron como a investigar, ¿no? ¿Qué era este lugar? Y que era que ellos pensaban, decían, bueno, pues Krishna está aquí, ¿no? Él nos va a proteger, ¿no? Y simplemente estaban así todos felices, yendo hacia este peligro inminente. Así es que cuando ellos entran a la boca, digámoslo así, pues lógicamente Krishna está afuera, ¿no? Y el demonio está simplemente esperando a que Krishna entre también para poderse tragar a todo el mundo. Entonces Krishna, al ver que sus queridos amigos están en peligro, entra y básicamente asfixia de en cierta forma al demonio, creciendo su cuerpo, ¿no? Y haciendo que este demonio muera, ¿no? Y protegiendo así a los niños. Y ellos, ninguno de ellos tuvo duda, ¿no? De que Krishna los iba a proteger. Entonces, es una historia, ¿cierto? Pero el trasfondo de esta historia es el hecho de que uno tiene que tener confianza, tiene que tener fe en Dios, ¿no? De que Dios realmente te quiere, te valora. Y es no solamente tu mejor amigo, es el padre de todas las entidades vivientes, ¿no? Entonces,
¿Cómo uno puede creer de que Dios simplemente quiere hacernos daño, ¿cierto? Y que va a permitir que nosotros simplemente suframos porque sí. Pues hay que entender, ¿no? Que la vida es una escuela, ¿cierto? Y que básicamente las acciones que ejecutamos nos llevan a diferentes resultados, ¿cierto? Pero en última instancia tienen como finalidad una enseñanza, ¿cierto? Porque venimos a eso, a aprender, a volvernos cada vez más, ¿cómo podemos decir? Como más, eh, bueno, la palabra podría ser iluminados, ¿no? O sea, como acercarnos a la luz, acercarnos a ver, salir de las tinieblas, ¿cierto? De la oscuridad de la ignorancia y básicamente ver, ¿no? Porque ese es uno de los versos, ¿no? Básicamente que el Señor está, creo que es uno de los versos del Vedanta que estaban tratando esto, ¿no? Que sal de la oscuridad y ve a la luz, ¿no? Que es una de las enseñanzas que da el Vedanta. Entonces, bueno, esa es la cuestión. En cierta forma, todo este, digamos, como tejemaneje que estamos hablando acá de diferentes puntos, nos lleva a la esencia misma de que la enseñanza nos da aquí. Lo que nos quiere decir, básicamente, es que tengamos confianza, confiemos en Dios, ¿cierto? Entendamos de que en Él están, básicamente, Él es el que en sus manos, digámoslo así, está todo y que Él no va a hacer algo que al final no sea para el bien de nosotros. Puede ser terrible, puede ser una circunstancia a veces que uno dice, eso es imposible, ¿cómo yo puedo vivir algo bueno o sacar algo bueno de esto? Pero algo, o sea, nada sucede por casualidad, ¿no? En ese sentido. Entonces es algo difícil, así como Arjuna no fue fácil entender lo que estaba viendo, ¿cierto? En el capítulo 11 los invito a que lean ese capítulo, ¿no? Porque en ese momento el Señor le muestra su forma universal, ¿no? Ahí ve cómo el Señor está devorando básicamente a todos los guerreros ahí, ¿no? Es una analogía básicamente, ¿cierto? Que está mostrando cómo el Señor en la forma del tiempo está devorando todo, ¿no? Como en la tradición griega Cronos, creo que era. Él lo devora todo, ¿no? Él devora a sus hijos, porque el tiempo devora. Es una forma de una destrucción continua, ¿no? Que está sucediendo, ¿no? Básicamente nosotros tenemos un lapso de vida y el tiempo la está devorando, básicamente, ¿no? O sea, ahorita tenemos, por ejemplo, yo tengo 48 años ahorita, bueno, va a cumplir 48. Ah, no, creo que va a cumplir 49. Entonces ya el tiempo, ¿cierto? Está devorando esos 49 años, ¿no? Y no los tengo, ¿no? Uno dice, ay, yo tengo tan, no, no los tengo, ya los viví, ya se fueron, ¿no? El tiempo es algo tan valioso y se está yendo. Entonces, el Señor está en esa, digamos, muestra, ¿no? Que le muestra en el capítulo 11 del Gita, le está diciendo, mira, o sea, yo destruyo todo, todo lo destruyo en la forma de tiempo. Entonces, bueno, son cosas que hay que procesar, ¿cierto? Y gradualmente uno va como entendiendo de que en última instancia nada en este mundo tiene una razón mala, digámoslo así, ¿no? Porque al final todo lo que hace Dios es bueno. Entonces, aquí ya creo que para culminar, acá tenemos un pequeño, acá nos dice, Zuli dice, recuerden, ay, muchas gracias, Zuli. Gracias aquí, Zuli subió aquí para que, por favor, ¿no? Ustedes se suscriban a nuestro canal de Now y también, pues, también tenemos otros puntitos más que creo ahorita nuestro querido Prabhupada va como a mencionar. Acá ya estamos en la sección de preguntas, ¿cierto? Son algunas preguntitas, no sé cómo ustedes se sientan, ¿cierto? Si quieren hacerlo verbalmente, si quieren hacerlo a través de escribir, los invito a que por favor pues participen en esta parte y pues es importante para nosotros escuchar sus opiniones, ¿no? Entonces dice, ¿cuáles son los 5 factores de la acción? ¿No? Entonces, ¿quién se anima? Pueden hacerlo a través del chat, ¿cierto? Pueden hacerlo también si quieren participar directamente, ¿no? ¿Cómo se dice? Por medio del audio. Pero entonces, ¿cuáles son los 5 factores de la acción, ¿no? Que hemos estado hablando ahorita. Los invito a que escriban, ¿no? Sobre este punto, ¿no? A ver.
Mientras tanto, pues también quería como invitarles, ¿cierto? A todos ustedes, bueno, primero agradecer por su amable atención, por estar aquí. Cada vez estamos dirigiendo más al grupo de eventos. La idea es esa, de publicar solamente en el grupo de eventos para que no les llegue tantos mensajes repetidos de la misma cuestión, ¿no? Porque hay personas que les llegan como están en diferentes grupos. Entonces, al nosotros publicar en cada grupo, pues les llega la misma invitación 3, 4 veces, ¿no? Entonces, esto es como recargar y también una forma, sentimos que es una forma de irrespeto hacia ustedes, ¿no? Entonces, queriendo dar una mejor, ¿cómo se dice? Pues un mejor servicio, ¿cierto? Y estar conscientes de que pues la idea no es como atiborrarlos de esas cosas, ¿cierto? Sino más bien como hacerles saber. Entonces estamos tratando de dirigir todo al grupo de eventos, ¿no? Entonces acá nos dice, Noel Romero dice, el cuerpo, ajá, el ejecutor, la entidad viviente, los sentidos, los esfuerzos, ¿no? Que serían pues los objetos de los sentidos o la acción misma y la superalma, sí, así es, Noel, muchas gracias, ¿no? Si ustedes gustan también pueden colocar algo más sobre este punto. La otra pregunta dice, si el factor último es Dios, ¿por qué el alma se le llama carta, la hacedora, ¿no? Porque hacedor es una de las cuestiones, ¿no? Y si ella hace, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se le llama a ella hacedora? Si el Señor es el factor último, ¿no? ¿Qué ustedes consideran de esto? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? También entonces quiero invitarlos ya desde la próxima semana, los días martes también vamos a tener aquí a nuestro querido amigo y devoto Ananda Maya también. Él va a empezar con uno de los, ¿cómo se puede decir? Uno de los grupos, ¿cierto? El grupo del martes, a presentar temas también interesantes. Entonces vamos a estarlos invitando Gracias, para que gracias, participen. Sí, sí, sí. gracias, ¿Tú quieres Palaca. decir algo acerca de esto? Bueno, sí, vamos a estar a partir del próximo martes ya en una nueva reunión semanal. Con eso vamos a tener prácticamente 5 reuniones semanales todos los Sí. días, con la variedad con la variedad espiritual para que aquellos exploradores encuentren un poquito de iluminación, tanto como nosotros lo encontramos en un momento. Entonces, y me estaba animando, porque fue un pedido, me estaba animando a hacer el día martes, hacer una explicación de cómo leer un poquito el sánscrito. A lo mejor nos animamos, vamos a hacer una encuesta estos días en los grupos y, y si tenemos recepción, entonces el día martes vamos a hablar un poquito de cómo leer y pronunciar, digamos, lo más básico, por lo menos, en sánscrito, este idioma tan antiguo del mundo oriental. Así es, así es. Pues aquí en el chat, por ejemplo, podríamos empezar con ustedes, ¿cierto? ¿Qué opinan de esto? Como estábamos hablando hace rato acerca de este punto, es súper importante, ¿cierto? La pronunciación. Entonces, si ustedes ya van dando la venia para que Prabhu Ananda Maya vaya preparando esta bella reunión, ¿cierto? Del próximo martes, pueden acá participar. Dice aquí, a ver, dice Miguel Ángel, dice excelente, ¿cierto? Acerca de este punto pues me imagino de la actividad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y el señor Noel dice, acá hablando, Joana, bienvenida. Entonces dice aquí, dice el señor Noel hablando del segundo factor, de la segunda pregunta, perdón. Dice acá, el Supremo hace o controla las reacciones y resultados de las acciones. Exacto, sí. Esa es la diferencia, ¿cierto? El Señor controla las reacciones y resultados de las acciones. Los resultados y las reacciones de las acciones, así es. Pero la acción misma la debe ejecutar el alma, ¿cierto? Ya que sin ella, pues toda la interacción, ¿cierto? De las diferentes, digamos, mm, bueno, de los miles y miles de acciones que pueden surgir, ¿no? Tanto buenas o malas, pues sin ella no se pueden llevar a cabo, ¿no? Ya que ella es la que ejecuta la acción, ¿no? Pero el resultado está en las manos de Dios. Muy bueno, sí, muchas gracias, señor Noel.
¿Qué les parece esta respuesta? ¿No? Si ustedes tienen algo más que decir, no sé, Prabhu Ananda Maya, acerca de este punto, si quiere decir algo sobre esa pregunta. Si el factor último es a Dios, entonces dice, ¿por qué el alma se le llama carta o la hacedora? No, y me gusta mucho la participación siempre de nuestro amigo Noel, pero más que yo dar una opinión, me gustaría que Virginia y Zully muestren alguna apreciación. Ellas ya son compañeras, digamos, muy recurrentes a nuestras reuniones y en quienes estamos pensando mucho, tanto contigo como con Brayendra. Ahora que a partir de este miércoles iniciamos nuevas estructuras donde vamos a tener mayor participación y desde ya le vamos diciendo tanto a Zully como a Virginia y a Noel para que ellos seguro nos van a apoyar en su momento y vamos a tener alguna coordinación previa, pero eh, nos gustaría escucharlos tanto a Virginia como a Zully, a ver qué opinan acerca de este punto. Mm. Gracias, Ananda Prabhu. A mí me parece espectacular todas las reuniones que se están haciendo. De hecho, yo hablé con Brayenda para que nos sigamos expandiendo. Yo hablo portugués perfectamente y la idea es llegar hasta Brasil también. Oh, Entonces, ya le había comentado a Brayenda esa parte. Yo estoy muy contenta. Hay días, por ejemplo, esto de los martes me queda súper difícil porque tengo que grabar el programa de radio. Yo trabajo en radio también, pero yo le había dicho a Pálaca que el hecho de que ustedes manden las reuniones también y poderlas ver por YouTube, no hay como estar en vivo. Obviamente el estar en vivo, el participar, el estar perfecto. Pero por ejemplo, el lunes pasado tuve una actividad y no me pude conectar, pero pude ver la clase grabada. Entonces me parece espectacular que estén unificando los grupos. De hecho, yo fui una de las que me salí de los grupos de los lunes, de los miércoles y me quedé nada más en el de eventos espirituales y pienso también que es una forma de ver realmente cuántos participantes nosotros tenemos en la comunidad, porque digamos, ahorita en lo de eventos espirituales estoy viendo que hay 384 miembros. De esos 384 miembros, solo 119 estamos en el canal. Deberíamos estar todos. Entonces, pienso que podríamos incentivar en esa parte a los administradores del grupo a que la gente se una a nuestro canal y a nuestro Instagram también. De hecho, yo me siento súper identificada y ya puse hasta el loguito atrás de Chang Now, ¿verdad? Tomé sí, la foto y estamos la viendo. puse ahí atrás, Ajá, qué bonito. para que todos nos vayamos familiarizando y siendo parte de Chang Now. Eso sería, yo no me quiero perder esto de transcrito, pero no voy a poder. Entonces, si lo pueden mandar por YouTube, yo me prometo ponerme al día con todo. Y cuenten conmigo hasta donde yo pueda. Maravilloso, aquí estaré siempre. Muchas gracias, Uli, qué lindo Y antes que escuchar, escuchemos a pues, Virginia, que de repente también nos quiere decir Hola, hola, algo. hola, buenas noches a todos. Hola Yo Virginia. también, a mejor disposición de apoyar siempre y cuando esté en mis manos y yo pueda. Em, Siempre que tengo la disponibilidad de tiempo, estoy en los grupos y también me parece muy bien que se vayan unificando para que de esa manera no haya duplicidad de información y se maneje de mejor manera. Y pues qué bien que mañana nos van a dar una clase de pronunciación, porque sí es muy necesaria para que todos podamos entender un poquito más. Y lo comento porque en alguna ocasión yo le comenté a Kumara que cómo le hago para cantar algunos mantras que me encantan, pero no puedo porque no me sé la pronunciación, entonces solamente los escucho. Y pues muy bien, me parece excelente y también estoy a sus órdenes. muchas Gracias gracias. por considerarme. Gracias, 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 Virginia. Virginia. Y Paleka, como decías, sí estamos tratando de unificar estos grupos. Por ahora solo en el grupo de eventos. Múdense ya al grupo de eventos para recibir la información, porque en los demás grupos, poco a poco,
No vamos a enviar esa información cada vez más o cada vez menos. Entonces, el grupo de eventos, el grupo de webinar y el grupo de preguntas es con lo que vamos a concentrar nuestra información y por supuesto nuestras redes sociales, especialmente el canal de YouTube, Instagram, Facebook. Y por supuesto también se encuentra digamos, página web. Entonces, gracias, Zuli. Sabemos que podemos contar contigo, que Virginia, espero también con Noel. Y así también pueden unirse muchos más. Eh, Tenemos a varios asiduos participantes aquí. Veo en la lista, Lupita, la vamos viendo ya varias reuniones. A Claudia, a Fabio. eh, y algunos son más asiduos que otros, algunos son nuevos, pero esperamos seguir viéndolos, ¿no? ¿Verdad, Palaca? Así es, así es. Quiero aprovechar antes de seguir, ¿cierto? Para decirles que mañana martes no sería, ¿no? No sería la primera reunión, sería el próximo martes, ¿no? Y Entonces, el para que próximo ustedes martes, sepan, que hay que del hacer la próximo difusión martes, y todo eso, ¿verdad? exacto, Durante una semana. ajá, exacto. No, porque él Pa- está preparando todo para presentar y entonces, pues la idea que me parece muy buena, ¿cierto? Es como primera, ¿cómo se dice? Como empezar dando esta reunión en base a lo que es la pronunciación, ¿cierto? Ujú, Del sánscrito, ¿no? Eso sería perfecto. Antes de seguir, yo quisiera aquí Noel también, pues, él nos responde a la pregunta que hicimos, la última que dice cómo se libera la persona que está consciente de Dios de las acciones materiales. Entonces él nos dice, la persona que está consciente de Dios deja en sus manos los resultados, ¿no? Él deja en las manos de Dios los resultados. De esa forma se reconoce que no tiene control sobre ellos y eso quita la carga, ¿no? Esa carga que a veces sentimos pensando de que está en nuestras manos y sufrimos y bueno, que no. Pero en realidad, pues todo al final está en las manos de Dios. Entonces uno sí tiene que esforzarse, ¿no? Eso no es que nos lleve a volvernos, ¿cómo se dice? Como vagos espiritualmente, como diciendo, pues ya no me esfuerzo. No, no, no. Uno tiene que esforzarse, ¿no? Uno tiene que luchar, uno tiene que hacer esa es su parte, ¿cierto? Pero actuar de esa forma, desapegado al resultado, ¿no? Entonces, esto ya es yoga, eso es algo muy profundo, ¿no? Porque yoga básicamente, más allá de las asanas y todas estas cosas, las posiciones, es llegar como a esa comprensión, ¿cierto? A esa meditación, a ese entendimiento, a ese samadhi, ¿no? Samadhi es como ese estado de entendimiento profundo. Y entonces ahí empiezas, ¿no? Ahí empiezas a entender de que no controlas, ¿no? De que todo está bajo el control de Dios. Y entonces, siguiendo aquí, tenemos varios chats, ¿cierto? Aquí, posteriores, ¿cierto? Dice acá Palaca, nuestro querido, perdona que te sí, interrumpa. claro, dime, Disculpa la interrupción. Es sí, solamente para poner a Joana un poquito al día. Joana, mira, te acabo sí. de compartir, primero que todo, bienvenida. Y te acabo de compartir nuestra página web, que aquí está, ¿verdad? El Chang Now, nada más le das clic ahí. Nuestro canal de YouTube y en WhatsApp, preferiblemente que estés en el de eventos espirituales. Porque antes teníamos un grupo para el lunes, otro para miércoles, ahorita se está unificando todo. Entonces creo que esta información te puede servir. La clase está siendo grabada, entonces vimos bastantes cosas. Palaca o cualquiera de nuestros líderes la va a compartir para que después te puedas poner al día. Pero básicamente es esta información. Gracias, Palaca. No, a ti, Zuli, gracias por tu participación. Me encanta esto de que se sientan, ¿cómo se puede decir? Como motivados a participar, ¿no? Y ayudar en esta bella acción, que es básicamente compartir conocimiento, ¿cierto? Entonces, sí, yo había visto como Johanna pues estaba aquí como diciéndonos sobre esto, ¿no? De que ella pues recién entró. Entonces, en realidad, como dice Zuli, el video posteriormente se va a subir a YouTube. Entonces, si te unes al grupo de YouTube, pues vas a poder ver. Yo creo que ya mañana, ¿no? ¿Probó Ananda Maya? Sí, Ya, para mañana, mañana está sí, colgada ya la clase, ya está, sí, 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 sí. la reunión. Eh, eh, Gracias, Pro. Y dice acá Noel, dice una duda. A ver, aquí dice una duda. A ver, vamos a ver. Perdón, es que aquí estamos, dice.
Una duda, en el video promocional sale una persona con un rosario pequeño, circular, que es diferente del de 109 cuentas. ¿Es otro tipo? Bueno, en realidad, o sea, todos nuestros rosarios tienen 108, ¿no? Tiene 108 cuentitas. Aunque podríamos decir que tiene 109 con la última, ¿no? Entonces se podría decir, ¿no? Entonces tienes razón también. Pero entonces, bueno, digamos que, ¿cómo decirlo? La idea del rosario es no tener que tú estar contando, ¿cierto? Es como liberarte del hecho de que tú tienes digamos, has hecho un voto de contar o de recitar tantos nombres de Dios. Por ejemplo, 16 rondas de yapa, que es lo que un devoto, generalmente un aspirante, digámoslo así, a la conciencia de Krishna, hace su voto cuando acepta un maestro espiritual. Bueno, quiero decirles esto así como resumidamente, ¿no? Si ustedes quieren profundizar sobre esto, con mucho gusto podemos hablar, pero básicamente cuando uno, digamos, como encuentra un guía espiritual, en este caso en nuestra comunidad hay diferentes maestros espirituales, entonces uno toma refugio en él, ¿cierto? Pero ya cuando vuelve esa relación ya más, ¿cómo se puede decir? Formal, entonces uno hace un voto de cantar 16 rondas o vueltas de yapa, que equivalen a 1728 mantras, ¿no? Esa es la cantidad. Entonces, en lugar de estar tú pensando, así como lo está mostrando acá Zuli, si gusta nuevamente mostrar el rosario, ¿cierto? Exacto, muy lindo, te quedó bellísimo. Entonces, no estar, digamos, el rosario te ayuda a tú no estar, acá también Ananda Maya Prabhu nos muestra el rosario. Entonces, para no estar uno pensando de que, llevo un mantra, llevo dos mantras, llevo tres mantras, ¿cierto? Entonces, la idea es que ese conteo se hace automáticamente, siendo consciente de que en cada pepita estás cantando uno de los mantras, ¿no? Entonces te libera. Entonces, a lo que voy es que en última instancia, no es que importe la cantidad, porque, por ejemplo, generalmente esos rosarios pequeños son un cuarto, ¿no? Un cuarto, ¿cierto? Del total de los 108 pepas, ¿no? Según lo que comprendo. Entonces, básicamente, digamos que para una ronda tú cantas 4 vueltas de estos, ¿no? Entonces, así. Y es muy práctico porque algunos lo utilizan, ¿no? Se lo ponen en su, ¿cómo se llama? Como una manillita, ¿no? O lo tienen así y es más fácil, ¿no? Pero generalmente se utiliza el de 108 pepitas o 109, como dice nuestro querido Noel, ¿no? Contando la última, que es la que representa a Dios. Entonces, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Que les quiero aprovechar de una vez para... Ay, mira, Virginia también me está mostrando nuestra... Exacto, ahí está, ese es el cuento. Esa es la otra parte, ¿no? De que tú llegas y después de terminar tu rosario, de darle la vuelta, digámoslo así, a la yapa, entonces, ajá, tú vas contando, también tienes el cuenta rondas, ¿no? Que básicamente, como son 16 rondas, entonces tú bajas una pepita y eso así te libera el hecho de pensar, ay, ¿cuántas llevo, no? Porque la idea es más bien enfocarte en cantar el mantra, ¿no? Es eso, ¿no? En cantar la oración. Entonces, ese es como que no, uno como desde, ¿cómo se dice? Estos son como facilitadores para uno dirigir su atención a lo principal, que es la recitación, ¿no? Y está Entonces, pendiente, ¿verdad? Está pendiente ese taller de mantras que nos habían pedido. sí, sí, no, él casualmente, él nos Sí. pidió, ¿no? Lo que Ujú. pasa también, y aprovecho para decirles, es que justamente en esa semana cuando dijimos, sí, vamos a hacerlo, ¿cierto? Vamos a trabajar en esto, Nos pues tocó viajar, justamente ¿verdad? fue cuando nos tocó viajar, sí. Entonces fue como algo, por ejemplo, en el caso de Ananda Maya Prabhu, él tuvo que ir hacia Paraguay, no desde India, y a mí, pues, yo vine aquí a Panamá, entonces, pero todavía está, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Como en el deseo de hacerlo, ¿no? Lo vamos a hacer prontamente Y para tener como este pequeño. de ya lo estamos haciendo los jueves, cuando están entrando en las reuniones de los jueves, lo estamos Sí, haciendo al final. Y este sí. miércoles también tenemos una práctica al final del taller. Vamos a tener pequeños tips de Sí. meditación en mantras. Así es que ya Ujú. los invitamos a tener una especie de rosario o algún contador que les permita, incluso podamos usar hasta las manos. Vamos a enseñar este día miércoles cómo hacerlo. Sí. Johanna dice gracias, ¿no? Gracias a ti por tu participación y pues con mucho gusto, gracias a Zuli por la información que le enviaste a Johanna.
Y dice, gracias por la información, voy a entrar a la página. Perfecto, sí. Te invito a que te unas, ¿no? Sobre todo al grupo ¿cómo se llama? Eventos y también al grupo de YouTube, ¿no? Porque es que ahí pues tú en cualquier momento, cuando decidas, cuando tengas el tiempo, puedes entrar, ver la actividad que quieras, ¿cierto? Y si tienes preguntas, comentarios, pues aquí estamos siempre para como hablar contigo, ¿cierto? Siéntanse libres, por favor, siéntanse en confianza, siéntanse en familia porque básicamente eso es lo que, pues en lo personal siento, ¿no? Estando aquí, ¿no? Que estoy frente a una bella familia espiritual, ¿no? Buscadores de conocimiento espiritual, buscadores de la verdad, ¿no? Entonces, me encanta siempre estar acá. Yo siempre termino y les soy sincero, ¿no? Muy contento después de que ya cierro, ¿no? Porque siento esa conexión, ¿no? Entonces, es muy lindo, ¿no? Estar acá con todos ustedes. Johanna dice, espero el miércoles tener luz para poder participar en el rosario. Sería el día jueves, Johanna, ¿no? Sería el día jueves. Y sí, espero también que tengas luz. ¿No? Lo importante, lo más importante es que tengas luz en tu corazón. Sí. Y ¿No? ahora podemos ir Internamente. con una meditación también. Ahí Sí, claro. nos vamos a Sí, invitar a es que, Pablo para que haga exacto, esta meditación. exacto. Sí, generalmente nosotros cerramos esta actividad, ¿cierto? Primero, pues agradeciendo infinitamente su participación, su ayuda, su buen deseo y su búsqueda espiritual. Y pues siempre hacemos esta pequeña cierre cantando los santos nombres de Dios, ¿no? Como siempre, pues mencionamos, Dios tiene cientos y millones de nombres y entre tantos miles y miles de nombres con los cuales podemos glorificarlo, con los cuales nos sentimos conectados, ¿cierto? Y en lo personal nosotros nos sentimos conectados con el nombre de Krishna, que quiere, digamos, básicamente, si uno le busca una traducción, se diría que es el supremo atractivo, ¿no? Aquel que lo atrae todo. Querría decir la palabra Krishna, ¿no? Así como, por ejemplo, Jehová se refiere como esa fuerza, ese poder que él tiene, ¿no? El Señor de los ejércitos, ¿no? O, por ejemplo, Buda, que quiere decir el iluminado, ¿no? O el mismo título de Cristo, que quiere decir el ungido, ¿no? Entonces, este nombre representa esa característica de Dios, ¿no? Esa característica suprema en él, que es que él lo atrae todo. ¿Y por qué lo atrae todo? Porque él es ¿cómo se llama? El recipiente y fuente de todo lo que es bello, ¿no? Todo lo que crea belleza. El conocimiento crea belleza, la fuerza crea belleza, la renunciación crea belleza. Y así hay otras cualidades que ahorita no recuerdo, pero son 6 específicamente. Pero Anandamaya, si me quiere ayudar en esa parte, ¿no? ¿No? Recordando estas cualidades, porque es, Conocimiento, poder, ajá, belleza, ajá, eh, renunciación. renunciación, eh, ajá. Ahí vamos 4, faltan 2 más, cinco. Conocimiento, poder, ajá, ajá, belleza, fama, fama, ajá, ujú, y renunciación, y ¿no? renunciación. Entonces, cada una de estas cualidades, si alguien tiene una de estas, pues lo vuelve bello, ¿no? La belleza en sí, física, pues es muy atractiva, pero a veces es más atractivo el conocimiento mismo que puede tener una persona o un estado de renuncia, ¿no? Entonces lo vuelve atractivo o un estado de fama también, ¿cierto? La fama, una persona, por ejemplo, de repente salta a la fama y se vuelve hermosa, ¿no? Se vuelve atractiva. Y así sucesivamente, cada una de estas cualidades generan belleza. Y imagínense que si alguien puede tener estas 6 cualidades, nadie las tiene. O sea, alguien puede ser hermoso, pero carecer de las otras, ¿no? O puede ser sabio y no tener belleza, ¿no? Ni renunciación. O puede ser una persona renunciada, pero no tener las otras. Y así sucesivamente. Puedes tener una, dos, pero las 6 cualidades en plenitud, pues están presentes en Dios. Y por eso Él se vuelve extremadamente atractivo, ¿no? Él lo atrae todo, ¿no? Debido a eso. Y por eso a él se le llama Krishna, ¿no? Entonces Krishna es este nombre, digámoslo así, íntimo de Dios. Y pues este mantra, esta oración, aquello que libera la mente, ¿no? Liberar y atra,
perdón, manamente yatra liberar, o libera el mantra, libera el estado, digamos, mental condicionado, lo libera. Entonces, este mantra también nombra hay otros dos nombres, ¿no? Que es Hara o Hare, ¿no? Que es esa manifestación femenina de Dios, ¿no? Porque Dios es los dos, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque dice, en el mismo Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo dice en plural, ¿no? Y semejanza, ¿no? Habla sobre de una pareja, básicamente. Entonces, en la tradición védica, pues Dios es tanto femenino como masculino, ¿no? Él está ahí presente en estos dos. Entonces está como en su forma masculina como Krishna y está en su forma femenino como Hara o Radha, ¿no? Básicamente, que es su energía dadora de placer, ¿no? Básicamente, ¿no? Y tenemos a Rama, o Ram, que además de personificar, digamos así, como ese aspecto, digamos, también poderoso de Dios, pues se refiere a que Él es la fuente de toda dicha, ¿no? De toda bienaventuranza, ¿no? La felicidad misma proviene de Él, ¿no? Entonces estos tres nombres combinados forman esa oración, ese mantra. Hare, Krishna y Rama, ¿no? Entonces, bueno, los invito a cantarlo. Si ustedes se sienten más amenos en este momento, pues invocando ese nombre personal con el cual tienen esa conexión divina, pues los invito a que lo hagan en este momento también, ¿cierto? Ustedes pueden hacerlo, ¿no? Porque básicamente todos los nombres de Dios están están, ¿cómo se dice? ¿Cómo potencializados, se podría decir, ¿no? O sea, todas las potencias de Dios están presentes en sus santos nombres. Entonces, bueno, antes de hacerlo, vamos a hacer una pequeña invocación. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutalim Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Dice que ofrezco mis respetuosas reverencias a su divina gracia, Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien es muy querido por el Señor porque ha tomado refugio bajo sus pies de loto. Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharinim Nirvishesha Sunyavadi Pachatya Deshatarinim. Entonces este querido discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati está luchando contra el nihilismo y el impersonalismo que se está difundiendo, digámoslo así, en Occidente, ¿no? Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadgar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Los invito a que en este momento pues cantemos al unísono este trascendental, digamos, oración, ¿no? De los santos nombres de Dios. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Todas las glorias a ti, querido Señor, que siempre estás presente en la vida de cada uno de nosotros, que estás siempre observando nuestras acciones y estás esperando simplemente que nosotros volvamos nuestra mirada hacia ti. Es su función, ¿cierto? Tu función es la de ser ese Padre bondadoso que siempre en nuestras vidas nos está dando esos momentos, esas instrucciones, esas enseñanzas que necesitamos. Por favor, Señor, permítenos lograr tener esa conexión, ese entendimiento, danos la inteligencia para poder ver la mano tuya en cada aspecto de mi vida, ¿no? Entonces, en este momento los invito a que hagamos una pequeña plegaria personal, alabando al Señor, ¿cierto? Y dándoles gracias a Él por todo lo que nos da, tanto esos momentos gratos como los que no. Entonces, los invito a orar. Bueno, muchas gracias por su amable participación. Les deseo de todo corazón una feliz noche. Eh, Acá tenemos, ¿cierto? Pues Prabhupada Maya colocó el mantra, ¿cierto? Para todos ustedes, perdonen, ¿cierto? Debí haberlo puesto, gracias de verdad por su ayuda. Y bueno, los espero aquí en las próximas reuniones, cuando ustedes puedan, como Prabhupada Maya estaba haciendo, como informándonos de que en el transcurso de la semana tenemos varias reuniones, así que si no puedes en una, puedes estar en otra, ¿cierto? Y así cada quien pues puede administrar su tiempo. O también, pues, si no, por problemas como Johanna, por ejemplo, que nos estaba informando que tiene problemas de luz, etcétera, entonces lo puede hacer también a través de las grabaciones que hacemos en YouTube o en Facebook también, ¿no? Que subimos. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, ¿no? Zulia acá nos dice, este es el mantra de una forma hermosa para quienes deseen escucharlo. Oh, qué bello, muchas gracias. Yo también, ese, el que compartieron Ese es el en, de Cecilia, ah, que lo habían oh, compartido. Es demasiado precioso. sí, Te los muy lindo. recomiendo. Es Sí, preciosísimo. sí, 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 sí. Muchas gracias. Yo también voy a aprovechar, no, porque yo no lo tengo. Acá lo estoy, ¿cómo se llama? A ver, esto, ¿qué pasó? Majadita me lo pasó. ¿Cuál acá? Oh, sí, Es dime. precioso, sí. Sí, Solo, tal vez sí. Dime, pero bueno, anda, diga y usted, solo por para favor. aquellos que necesitamos tener alguna comunicación, pueden pasarnos por interno tanto a ti como a mí, en nuestros números de WhatsApp, que ya los deben tener, su nombre y apellido real, porque acá en Zoom a veces no está el nombre y apellido real. Y su número de WhatsApp, eso es suficiente para nosotros poder mandarles los contactos, especialmente para aquellos que ya son muy recurrentes en nuestras reuniones, para poder tener nuestro registro, nuestra base de datos bien, bien clara, porque en muchos de los casos los nombres que figuran en Zoom no son realmente los datos de cada uno. Y no queremos hacerlo público, por eso es que preferimos en que ustedes lo envíen a nuestros números de WhatsApp personal, ¿verdad? Así es. También es con la idea de poder tener una mejor conexión y, por ejemplo, poderles compartir, como en el caso acá, Zuli, que está compartiendo, también personalmente a cada uno de ustedes, darle estos bellos regalos. Este en sí es muy bello, la melodía, el canto, es muy, ¿cómo se dice? Como muy emocional, se puede decir, ¿no? O sea, ¿no? Hay como una conexión, es muy bello. Los invito a que lo escuchen y pues se relajen un poquito esta noche, por ejemplo, ahorita que ya estamos ya tardecito. Disculpen, la idea es acortar un poco el tiempo, pero generalmente yo tengo esa mala característica, ¿no? Estamos tratando de trabajar en esto, ¿no? De ser un poco menos, ampliar, o sea, como, ¿cómo se dice? Reducir un poco, ¿no? Eso es lo que, la idea del nuevo formato que vamos a presentar ya desde el miércoles. Entonces es eso también, ¿no? Como respetar un poco el tiempo de ustedes, lógicamente también,
porque muchas personas pues ya se han desconectado porque ya es muy tarde, ¿no? Entonces, sobre todo para la parte del sur, ¿no? Argentina, Paraguay, por ejemplo, acá nuestro querido Pro debe estarse queriendo dormir ya. ¿Qué hora son 11:30, allá, Nanda? 11:30 de ¿Ah? la noche aquí. Imagínate, 11:30 de la noche, ¿no? Entonces, sí, ustedes, pues por eso queremos como tratar de hacer algo como un poquito más conciso, ¿cierto? Y en menos tiempo para pues respetar también el descanso, ¿no? De nuestros queridos ¿cómo se dice? Amigos del sur de Latinoamérica. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Pero bueno, les deseo de verdad muchas gracias, les deseo una feliz noche. Y lo que quería decir en torno al mantra es que, por favor, ahorita cópienlo, ¿cierto? Pónganlo de fondo ahorita, cuando se vayan a descansar, escúchenlo, relájense, disfruten y sean felices, ¿no? La vida es bella, la vida con Dios en el centro de la existencia es bella. No sientan que las cosas, aunque se presentan esos momentos difíciles, no se preocupen, ellos no son eternos, ¿no? Ellos tienen un principio y un fin. Entonces, vívanlos en el momento, ¿no? Aprendamos de esa circunstancia, ¿no? Y sigamos adelante, ¿no? Porque en última instancia, Dios quiere lo mejor para todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, les dejo con estas palabras, les deseo una feliz noche. Gracias, Virginia, gracias, Zuli, Gracias, Ananda, Prabhu. Sí, gracias, Juli. Gracias, Gracias, ajá, Paola. Zuli, Nanda. ajá. Virginia, Ajá, Noel. Clara también, Clara, muchas gracias por tu participación, por estar aquí hasta esta hora. Joana, aunque llegaste tardecito, no te preocupes, ¿cierto? Ahí puedes entrar, unirte al grupo de YouTube y entonces ahí te va a llegar, vas a poder ver toda la actividad y otras que también ya están grabadas. Noel, gracias de verdad por su participación, por su excelente, digamos, ¿cómo se dice? Comprensión de los temas, ¿no? Siempre es muy grato escucharlo. Feliz noche. A Lupita también, gracias de verdad por estar acá. Claudia, también gracias. Miguel Ángel, gracias también. Y Fabio, pues también, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Les deseo una feliz y plácida noche. Hare Krishna, que estén muy bien. Y Hare aquí Krishna. pues siempre estamos para servirle, ¿no? Cualquier consulta, pregunta, no se preocupen, ustedes pueden, como se dice, hacerla. Estamos dichosos de responder, ¿no? A todos ustedes, ¿no? Cualquier tipo de pregunta o comentario que quieran hacer. Bueno, hasta luego. Feliz noche. Que el Señor nos bendiga a todos.